Buenas tardes, señores. Bienvenidos de nuevo a este ya último acto del 40 aniversario de celebración del 40 aniversario de la inauguración del Lago Martianes. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Voy a pasar, el ponente de hoy, que tenemos la suerte de tener hoy, en realidad no necesita ninguna presentación porque su fama le precede, pero no quiero dejar de hacer unas breves notas antes de darle la palabra. Don Joaquín Araujo, que es el ponente que tenemos en el día de hoy, es naturalista, agricultor, ganadero, selvicultor ecológico, es también escritor, periodista, director editorial, es académico de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura. Los que tengan más de 40 años lo recordarán por la mítica serie El hombre y la tierra, donde tuvo un papel muy relevante. Y debo decir que, a pesar de tener que reconocer con ello que ya tengo más de 40 años, que para mí esa serie pues me dejó marcado también en su día, ¿no? Es un incansable divulgador de temas filosóficos, ecológicos, literarios, biológicos y agronómicos, en todo tipo de formatos, libros, documentales, revistas, en la radio, donde tiene una presencia semanal, pero probablemente de lo que más orgulloso se sienta sea de ser un incansable plantador de árboles. Ha plantado personalmente más de 23.000 árboles y con su vocación de fundador de bosques. Tengo que decir que para nosotros culminar estos actos con su presencia es un enorme honor y estamos muy agradecidos de que haya podido adaptar su ocupada agenda para estar con nosotros hoy aquí. Pido de todos ustedes, para recibirlos, un fuerte aplauso para don Joaquín Araujo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Creo que absolutamente imprescindible añadir una pequeña nota a esta presentación, a este amable dibujar mis tendencias a lo largo de un poco más de 40 años, porque son 50 los años que llevo dedicándome a lo que nos convoca hoy aquí, a acordarnos del mundo que nos está abrazando por todas partes, a intentar comunicar a esta sociedad que todo lo que en estos momentos puede ser considerado la fracción más frágil de nosotros mismos necesita una especie de suplemento de comprensión. Y para lograrlo, pues los seres humanos tenemos la suerte de contar con algunas situaciones verdaderamente cruciales, insustituibles. Y todo esto viene a cuento de que yo debo ser considerado también en mi currículum como uno de los admirados, deslumbrados discípulos de César Manrique. Muchas de las cosas que uno ha tenido la suerte de hacer en la vida pues coinciden milimétricamente con el planteamiento vital de César Manrique. Se me ha pedido precisamente que hoy hable de esta personalidad extraordinaria en muchos sentidos, pero tampoco vamos a caer en la trampa de los adjetivos superlativos y elogiosos. Se trata más bien de poner otra vez en la memoria de los presentes, y ojalá que los que puedan oír esto a continuación, pues algunas de las características que convertían a César Manrique en algo que históricamente era necesario, en algo que desde un punto de vista de las reacciones más íntimas, personales, emocionales, era también absolutamente insustituible para alimentar con lo que seguramente es lo menos mentiroso
de los seres humanos, es decir, con sus emociones, la tarea descomunal que llevó a cabo. Tengo, por tanto, que agradeceros esta convocatoria a los que la habéis organizado. Este 40 aniversario significa muchas cosas y, por supuesto, aparte de agradecer a todos los que sois responsables de mantener esto en este perfecto estado de revista que acabo de comprobar, este lago Martiánez tan absolutamente singular en la historia de nuestras arquitecturas y de nuestras disciplinas creativas, pero me siento también en la necesidad de recordar a la propia Fundación César Manrique, con la que he tenido la oportunidad personal en bastantes ocasiones de colaborar. Me siento especialmente cercano tanto a José Juan Ramírez como a Fernando Gómez Aguilera. Me dieron la oportunidad incluso de hacer mi cuarta película sobre Lanzarote. Fíjense ustedes qué tremendo honor haber hecho 4 documentales sobre la isla de Lanzarote y, por supuesto, solo por dar conferencias en lugares diseñados por César Manrique, uno lo puede incorporar. Cuando se es un predicador nómada, como en mi caso, 50 años dando conferencias en todos los lugares, no solo de este país, pues tienes una memoria selectiva. Yo ya no olvidaré a partir de este momento que he dado una conferencia aquí, pero no puedo olvidar que he dado conferencias en la casa de César Manrique, en Lanzarote, que he dado conferencias en el Mirador del Río, es decir, cosas verdaderamente únicas y que te ligan todavía más a esta extraordinaria circunstancia. Los aniversarios son complejos, extraordinariamente complejos. Lo de mantener unido algo a una determinada trayectoria, una gestión, es complejísimo, y precisamente por el pésimo uso del tiempo que ha conseguido consolidar esta civilización tan extraviada, tan absolutamente abocada a la insensatez, pues es tan frágil todo lo que se lleva a cabo en este mundo, que también tengo que felicitaros sencillamente. 40 años son muchos y habéis tenido la posibilidad, igual que hay que felicitar al que tiene la posibilidad de mantenerse durante años vinculado a cualquier cosa. Es decir, hay que celebrar lo primero los 40 años, porque casi nada dura tanto en nuestro mundo actual. No duran los periódicos, no duran las revistas, no duran los programas de radio y televisión, no duran los matrimonios, no duran las amistades, no duran las alianzas políticas. Es decir, que cada vez que celebramos algo con un 0, con 2 cifras, es sencillamente algo que hay que felicitarse, porque da la sencilla casualidad de que la primera lección que se puede extraer de una de las cosas que César Manrique supo hacer con una especial capacidad de interiorizarlo es el uso del tiempo. Si algo tiene que enseñarnos el entorno, y César Manrique mantenía con una contundencia absoluta que la observación, la contemplación, la imbricación absolutamente personal en lo que podemos denominar paisaje, con un sentido muy amplio y con muchísimas ramificaciones, pues una de las cosas es percatarse, ¿no?, de qué hace el tiempo con las realidades visuales. Y eso es fundamental para entender que el tiempo es el instrumento más creativo que existe en nuestro mundo. Inmediatamente choca con nuestra dramática dimensión, con nuestro dramático entender el tiempo. Sabemos que nos va a destruir, sabemos que nos va a quitar de en medio, sabemos que nos queda siempre poco tiempo. Pues es justo al revés. Esto es justo al revés, y por eso hay que acordarse que César Manrique también supo
como casi todos los grandes creadores, como casi todos los artistas que entienden, tuvo esa complicidad con lo duradero, con lo que tiene que durar, con lo que tiene que ser esencialmente artístico. Si nos atrevemos a introducirnos en algunas de las aportaciones que han dado pie a los mejores pensamientos sobre lo que es el arte, pues yo diría que podría ayudarnos el místico poeta libanés Jalil Gibran, que decía que el arte es un paso que se da desde la naturaleza hacia el infinito. Piensen que eso es exactamente lo que quiere hacer el artista, pero es que cuando el artista quiere dar el paso, que invariablemente tiene que poner un pie en la naturaleza, que inexorablemente tiene que usar a la naturaleza como punto de despegue, como trampolín, como plataforma, tiene que ser consciente de cuál es la materia prima, cuál es la que no podemos eliminar. Y no podemos eliminar lo dado. Hay que tener en cuenta que lo dado es lo que permite la transformación de lo dado, pero también esa revolución que siempre es una obra de arte. Obra de arte que busca la eternidad. Por eso hay que celebrar aún más 40 años de Martiani, pero lo importante es que esto esté aquí dentro de 400 años. Estarán los acantilados, estará el Teide. Se trata de que esté también la obra que ha querido sobre todo ser matrimonio. La obra que pretende no violentar, que pretende exactamente lo que hacen las parejas sentimentalmente avenidas. Son distintas, una pone una parte o uno de los géneros pone esto, la otra pone lo otro, y como las convivencias son a veces extraordinariamente complejas, bueno, pues la convivencia entre el arte de un ser humano y, por supuesto, entiendan que al mencionar a César Manrique como autor, hay que ser conscientes de que detrás de un autor y cuando es un trabajo de las dimensiones de Martiánez, pues hay una ingente cantidad, hay un equipo extraordinario. Como director de cine soy muy consciente de lo que estoy diciendo. Sé perfectamente lo injusto que es que a veces las grandes obras de arte se identifiquen con un solo nombre y a veces hay 500 nombres detrás de lo mismo. Por supuesto que estamos homenajeando y recordando una personalidad muy concreta, pero siéntanse aludidos todos los que participaron de alguna forma en estas magníficas confluencias entre lo que estaba y lo que se ha puesto. Esa realidad es absolutamente fundamental. Pero si seguimos pensando en lo que interpretaba César como los trabajos del tiempo, los trabajos que dibujan los perfiles, los horizontes, las lontananzas, las bahías, los recovecos, los intersticios, por donde invariablemente se instala la belleza, pues tenemos que ser conscientes de lo que él exhibió como un auténtico baluarte en todos los mentideros de nuestro país y no pocos del extranjero. Esa plataforma de despegue, esa base, esa creatividad dada y regalada por la historia de este planeta, por la historia de la vida, tiene que tener un peso desde el punto de vista ético, desde el punto de vista filosófico-moral, desde el punto de vista valorativo, inmensamente mayor del que esta civilización en sus planteamientos generales está dispuesta a reconocer. Hay que trabajar con el tiempo y con la vida y hay que trabajar contra la desconsideración que
hacia el tiempo y hacia la vida, tiene ni más ni menos que una civilización entera. Esa es la proeza. Es infinitamente más complejo que luchar contra gigantes, es infinitamente más incomprendido que cualquiera de las fantasías, es lo muy frágil, lo muy escaso, lo tremendamente incomprendido, enfrentándose a una auténtica avalancha, a la avalancha de la ignorancia de cómo es este planeta, de cómo funciona, de cómo tenemos que ser capaces de interpretarlo. Hace un rato, comiendo con Alejandro Togores, decíamos que qué pena que todavía las excepciones sean del tamaño de la de César Manrique, ¿no? Qué pena que los que, en mi caso, fíjense, llevo 43 años en Radio Televisión Española, peleando todas las semanas porque amanezca por alguna esquina, pues precisamente lo que amanece sobre el conjunto del planeta, que amanezcan unos pocos rayos de luz y de transparencia para que se sepa que vivimos en compañía de gigantescas oleadas de la mayor creatividad posible a descubrir. El reconocimiento de que la naturaleza es artista en proporciones absolutamente descomunales sigue siendo algo pendiente por el sistema educativo, por las ideas generales, por los medios de comunicación, por los planes de gobierno y por las valoraciones personales del común de los mortales. Y da la casualidad de que cada uno de nosotros, como muy bien sabía César Manrique, llevamos toda esa naturaleza dentro. Cada uno de nosotros llevamos la historia completa de la vida dentro de nosotros mismos. Y cada uno de nosotros funcionamos exactamente igual que el resto de lo viviente. Y cada uno de nosotros dependemos del arte anterior al arte. Y que la primera materia prima del arte es la belleza que existía antes de que existiera la palabra belleza. Eso todavía sigue siendo algo que hay que recordarlo, que hay que ponerlo a disposición. Y qué mejor sitio que este, qué mejor recordando a alguien que no solo lo supo, sino algo mucho más importante. Porque teóricamente todos podemos aceptar una determinada idea, un planteamiento, un conocimiento, en la mayor parte de los casos ajeno, podemos asentir, pero se trata de vivirlo, se trata de convertirlo en tu propio estilo de vida. Eso es lo que hizo César Manrique, convertir su vida entera en un estilo de vida artístico. Y como era realmente artístico, era natural, era una permanente alianza con la naturaleza, era un encuentro verdaderamente extraordinario, porque cuando dos potentes creatividades se juntan, pues alumbran maravillas, sencillamente. La belleza es tan indefinible, ¿no?, como el arte. Se podría poner encima del tapete también un par de miles de definiciones y no habríamos empezado. Probablemente ahí está el verdadero interés, lo verdaderamente fascinante de algunas palabras claves, de algunos conceptos generales: vida, belleza, arte. Es que resulta imposible definirlos y aún así existen miles y miles de definiciones. No hay un solo artista que no haya intentado explicar las motivaciones, que no haya escrito, si es poeta, su poética, si es arquitecto, sus tendencias, sus inspiraciones, que no haya intentado dar a conocer qué es lo que ha movido a hacer determinadas cosas. Pero cuando hablamos de belleza, tenemos que ser capaces de ser un poquito más sinceros con nosotros mismos. A pesar de esta especie de chaparrón, de adormecimientos,
de estas dosis altas de entretenimiento, más o menos, iba a decir una palabra muy dura, bueno, sencillamente desconectador. Vamos a dejarlo en una palabra muy rara, pero así no herimos ningún tímpano por ahí. Bien, cuando estamos absolutamente convencidos de que esta forma de sociedad en la que estamos le va bien porque ha decidido ignorar todo lo que le rodea, todo lo que le comprende, todo lo que le sostiene, todo lo que le mantiene, pero ojo, lo más importante, todo lo que nos consiente. Porque el entorno, el conjunto de los ciclos y procesos de la naturaleza, incluso las formas estáticas de la propia naturaleza, son absolutamente imprescindibles, pero lo que más hacen por nosotros es consentirnos. Y entonces es cuando hay que ser capaces de valorar de dónde viene ese lado que convierte a César en algo que sin duda somos capaces de reconocer, que se merece una distinción, que se merece una apreciación social, que se merece un prestigio. Joder, es que es un artista. También es fácil ponerte la medalla de artista, es difícil que te la pongan, pero da la casualidad de que sí podemos llegar a un consenso en que César era un gran artista, pero fundamentalmente por una cosa que no es precisamente la que muchos otros artistas de otras disciplinas consideran que sea imprescindible. Nos lo dijo Azorín, nos lo dijo Unamuno, nos lo dijo Machado, mucho antes de que César Manrique diera una sola pincelada. La medida del artista la da su sentimiento de la naturaleza. Estaba en el tapete, cercano intelectualmente, históricamente muy cercano a nuestro tiempo. Algunos pueden buscarlo en los prerrománticos, otros pueden buscarlo en los epicúreos y otros todavía más lejos, porque toda esta idea del sentimiento de la naturaleza, toda esta vivencia del paisaje nace hace muchísimo, nace con las primeras escrituras, nace con el taoísmo, nace con las filosofías orientales. Nosotros en Occidente íbamos muy retrasados, pero aquí mismo, aquí al lado, nuestra generación del 98 y el 27 tuvo muy presente lo que era el sentimiento de la naturaleza. El sentimiento de la naturaleza es el que da la medida del artista. Y alguien como Manrique sintió la naturaleza con una profundidad que podemos llamar de intercambio completo, absoluto, de indistinción. Yo recuerdo que en una de las obras primeras que se escribieron sobre Manrique, se afirmaba algo que es absolutamente lúcido, consecuente, acertado y muy merecedor. César se convirtió en Lanzarote. Ese es el fin del contemplador, ese es el fin de la vivencia del paisaje, del sentimiento de la naturaleza, llegar a ser lo que miras. Sobre esto, algunos que miramos mucho, que hemos dedicado una parte importantísima de nuestra vida a contemplar, pero es que el que contempla es el que comprende. Pero cuando llegas a comprender a lo que te comprende, como le pasó a César, que llegó a comprender todo lo que le comprendía, su isla, todo lo que le explicaba, todo lo que le consentía, todo lo que se convertía en primera materia prima de su inspiración, pues realmente te mereces ser llamado como todo ese minúsculo continente que es una isla, y te mereces ser el Teide, y te mereces ser el océano Atlántico, y te mereces ser esas cosas que no sabemos crear, pero que curiosamente sí nos han creado a nosotros. Esa es
una de las cosas que hay que acordarse de César. Y por supuesto, con esa primera materia prima de la belleza. La belleza, decía Schiller, es la inclusión absoluta de todas las cosas. Es muy difícil equivocarse con una definición como esta. Tiene su trampa y tiene su genialidad. La belleza es la inclusión absoluta de todas las cosas. Claro, si incluyes todas las cosas, a lo mejor alguna es fea, pero por supuesto puede estar ahí. Pero es que ese es precisamente el sentimiento de armonización, ¿no? El no excluir a las cosas que nos rodean, el no excluir el mundo de lo viviente, el mundo de las formas que dibujó el supremo artista. El supremo artista de este planeta es el agua. ¿Con qué inteligencia, con qué amorosa proximidad manejó César Manrique el agua? ¿Cómo sabía perfectamente? El agua es el lápiz del tiempo y es lo que ha dibujado los perfiles de lo que vemos, es lo que ha dibujado nuestros propios organismos. Todos somos un producto de la creatividad del agua. No hay un solo objeto en este planeta que no haya sido dibujado por el agua. Bueno, esas son las consideraciones, esa es la inclusión de todas las cosas. En una tierra casi sin agua, pensemos en los jameos, pensemos en las fuentes, pensemos en ese uso que los tenemos aquí. Solo hay que volver la cabeza a uno u otro lado para darse cuenta de esa extraordinaria proximidad, esa fraternidad. Piensen simplemente que lo que realmente permite hablar de fraternidad con el resto de lo viviente, y esa es la base de la ética ecológica, fraternidad con el resto de lo viviente, es el agua. La totalidad de los seres vivos somos hermanos de agua, no hermanos de sangre, hermanos de agua. Y eso está ahí a disposición de quien quiera entender mínimamente bien lo que nos rodea. Y, ¿cómo no asombrarse de las capacidades creadoras si el pintor mira con dos grandes gotas de agua, que no otra cosa son los ojos? ¿Cómo no ser cómplices de lo que la naturaleza ha puesto a nuestra disposición si nuestros ojos son capaces de ver cerca de unos 100.000 tonos diferentes? ¿Qué tiene que decir el pintor? Pedir préstamos a la luz. Eso es pintar. Y eso lo sabía perfectamente César Manrique. Y en cualquiera de sus pinturas, sencillamente lo vamos a comprobar. Es un préstamo que con toda generosidad, toda complicidad, toda amistad, la naturaleza le da a César para que se adentre en esa capacidad, literalmente de atrapar esquirlas de lo contemplado para fijar un poco más el foco de atención de nosotros mismos. En el fondo, todos los artistas, todos los poetas, todos los escritores, todos los arquitectos, podríamos decir que siga haciendo la naturaleza sus obras de arte, pero hacemos una suerte de reducción de tamaño, de focalización. Cogemos todos los elementos de la inspiración que viene de ahí fuera, los concretamos y somos una suerte de privatizadores, ¿no?, de esa realidad. Pero eso no quiere decir que no entremos inmediatamente en una dimensión. Probablemente la faceta más aliviadora del artista es que pasa a ser propiedad pública en cuanto firma su obra de arte. Eso, en los casos como Martianes, en los casos como el Mirador del Río, como el Jardín de Cactus, como los jameos, es algo tan absolutamente claro,
de una cuestión que nace de una iniciativa, inmediatamente se convierte en algo de muy común, una propiedad común de todos los que quieran asomarse a contemplarlo, como lo es el paisaje. Es hacer un paisaje dentro de un paisaje, es comportarse como el lápiz del tiempo, es comportarse como las retinas de nuestros ojos, es la coherencia de entender que es la vida mínimamente, pero entenderlo de alguna forma. La belleza la entendió, y esto es fundamental. Nunca lo dijo así. Yo les voy a decir una cosa que creo que es fruto de mi reflexión, pero estoy seguro que César lo compartía y que actuó en consecuencia. Yo contemplo la belleza de la naturaleza como un grito, como una petición de auxilio. Como tiene capacidad de llamarnos la atención, como cuando no somos insinceros, como cuando no estamos adormilados por nuestras propias machacantes letanías, ¿no?, de autoelogio y autocentrismo, pues si nos ponemos delante de los paisajes, si nos ponemos delante simplemente de este rompedero, somos capaces de admitir que es bello. Somos perfectamente capaces, todos lo llevamos en nuestro código genético, todos tenemos un rincón de nuestro sentir, donde sigue estando la casa grande, donde sigue estando la naturaleza, y que intentamos rescatar con la admiración. Pues miren, este rompedero, los perfiles del Teide, Lanzarote, las Islas Canarias, la belleza de la naturaleza es un desgarrador grito de auxilio, es una llamada de SOS para que no sigamos destruyéndola. Es eso, la belleza es un antídoto contra una de las cosas que curiosamente va muy avanzadilla, está consolidándose, ¿no?, que es el desmoronamiento de toda esa belleza. Seguramente ustedes no tienen la mala suerte de Joaquín Araujo, que puedo decir que soy un señor muy afortunado porque vivo en soledad, en los bosques, pero vivo también en las redacciones de los periódicos y de las radios. Es que me entero, y trabajo en más de 40 ONGs y trabajo con las Naciones Unidas. Les puedo asegurar que llevamos muy adelantado la destrucción de la belleza del mundo. La llevamos, pero infinitamente peor de lo que cualquiera haya podido leer o escuchar en los medios de comunicación, y eso que yo soy un aparente especialista en ese tipo de información, ¿no? Pues eso es lo que tiene que rescatar, eso es lo que da sentido, vertebra, multiplica la obra de César Manrique. Un ejemplo de cómo hay que interpretar, de cómo hay que hacer, de cómo hay que incorporarse, de cómo hay que ser artistas con el gran artista, cómo hay que trabajar a favor de lo que ya trabaja a favor nuestro desde los tiempos en que no existía ninguna posibilidad de asomarse. Eso es fundamental, entender que hay una belleza fundacional, que hay algo que nosotros nunca seremos capaces de hacer, que es la extraordinaria complejidad del mundo. Hay que cohabitar con ella. Esa es la extraordinaria capacidad que han tenido unas cuantas mentes. Y César es un puntal. Les puedo asegurar que en mis 50 años de militancia a favor de la naturaleza, pues también he tenido la suerte de buscar, de rastrear en casi todas las direcciones, en casi todas las disciplinas del conocimiento. Y la figura de Manrique ocupa un lugar muy destacado
porque además suma algunas cuestiones que no son tan frecuentes, porque sensibilidad, creatividad, pues pueden aparecer aquí o allá, pero el que eso se transforme en desobediencia, que eso se transforme en rebeldía, que eso se transforme en probablemente la actitud más generosa, que es ponerse enfrente del tropel de la ignorancia, del tropel de la violencia, del tropel de la codicia, del tropel de la prisa, del tropel mucho más grave de la mezquindad. Y así se pone César, sencillamente. Se pone delante de todo eso, se pone con un megáfono, se pone con oleadas de incomprensión y de desconsideración. Y se pone a lanzar un mensaje en un momento en que éramos poquísimos los que podíamos comprenderlo a la primera. Y eso también es arte. La desobediencia es arte. Igual que la gratitud y la generosidad es una de las mejores manifestaciones de la sensibilidad humana. Y en ese aspecto, pues también es un estilo, es el estilo del defensor de algún que otro imposible, ¿no? Es de una calidad absolutamente ilusionante, porque precisamente lo que Manrique aporta es una actitud tan extraordinariamente ingenua, tan extraordinariamente simpática, primaria, casi diríamos que juvenil, adolescente, y ala, ahí se pone delante de toda esa avalancha de intereses contrarios a lo que defendió, que realmente es algo que afortunadamente van llevando a cabo otras personas aquí o allá, pero el compromiso de alguien que podría haber perfectamente vivido en una cierta comodidad, porque ya tenía un reconocimiento internacional suficiente, ya tenía relativamente asegurada su propia carrera artística, pues es todavía más obra de arte. Es que si no lo valoramos así, probablemente le estamos traicionando y nos estamos nosotros mismos devaluando. Eso de enfrentarse a la comodidad, enfrentarse a las urgencias, enfrentarse a las codicias, enfrentarse al modelo de esta civilización, pues es extraordinario, es así de exigente y es así de relevante, y hay que ponerlo ahí a disposición. Hay otros aspectos que también, y todavía más, emparentan al arte y al artista con el gran artista, que es todo lo dado, todo lo que nos antecede, todo lo que, insisto, es algo que no me cansaré de decir, todo lo que nos consiente, ¿no? Y son las cuestiones de tamaño y lugar. Armados de esa especie de ortopedia extraordinaria y demasiado poderosa que es la tecnología, llevamos demasiado tiempo diciendo da igual el tamaño y el lugar, cosas muy grandes donde sea, donde nos apetezca, porque ya vendrán las excavadoras, ya vendrán las masas de acero, ya vendrán los elementos que nos convierten en algo fuera de tamaño y algo de lugar, como seres vivos, ¿no? Y la lección de todo lo que aporta Manrique son lugares adecuados del tamaño adecuado. Y esto se nos suele olvidar, esto se nos escapa con cierta facilidad, con cierta frecuencia.
Lo del tamaño, fíjense ustedes, igual que lo que he empezado a decir al principio del tiempo, es algo con lo que estamos haciendo trampa permanentemente. La naturaleza, la historia de la vida, a lo largo de 3.500 millones de años, ha ensayado tantas veces el tamaño y el lugar oportuno para las cosas que ahora las cosas están en su lugar oportuno y con el tamaño justo. Las cosas de la vida, las cosas de la naturaleza. Casi todas las nuestras no. Son o demasiado grandes o demasiado fuera de lugar. No, os estáis sonriendo unos pocos, pero es que hay que darle un par de vueltas, hay que pensarlo. Es que además es absolutamente oportuno. Fíjense, uno de los fundamentos de la estética para John Ruskin, probablemente el teórico de la estética más importante de la historia, y que pasa muy inadvertido, es aquello, no vayan ustedes a buscar los elementos para sus obras de arte a ningún lugar, están ahí donde está usted. Fíjense qué bien lo hizo César. ¿Por qué se respeta la arquitectura popular de Lanzarote? ¿Por qué insiste en sus actuaciones en usar esos materiales del lugar? Es que eran suficientemente bellos, eran suficientemente suficientes. Y poniéndolos ahí mismo se incrementa la belleza, no con gigantescos edificios de cristal, no con elementos arquitectónicos de cosas que pueden a veces viajar miles y miles de kilómetros. No, con las cosas del lugar, con la piedra volcánica, con estos blancos extraordinarios que crean uno de los aspectos más personales, con un rango de originalidad extraordinario, ¿no? Esa es la capacidad. Muchos de los presentes habrán estado en la casa de César. ¿Qué lugar, no? ¿Y qué tamaño? Lo puso la naturaleza y él pone 4 cosas y se convierte probablemente en una de las viviendas más fantásticas del viejo mundo. Puso muy poquitas cosas y aprovechó lo que estaba. Esto es algo que conviene tener absolutamente presente. Porque el gran artista, la naturaleza, nunca quiere cambiar de lugar las cosas. Y nunca quieren que tenga otro tamaño que el que tienen. Y al final el juego que probablemente está en el trasfondo del pensamiento oriental, en el trasfondo de la física cuántica, en el trasfondo de la comprendida incomprensibilidad del mundo, en el gran acertijo, en el gran laberinto, ¿no? El caos es armónico. Es algo que nos lo puso cerca César Manrique, que todo eso que aparentemente es extraordinariamente caótico, como pueda ser el resultado de una erupción volcánica, inmediatamente se transforma en esa voluptuosidad de las formas, en la caricia de los colores. Solo por los colores merecería la pena vivir eternamente, nos dice Elias Canetti. Pues está ahí, es lo que confirmó, consolidó, exportó, intentó propagar César Manrique. Pero lo más importante es probablemente, como siempre, lo más desconocido. Quiero terminar con algunas cosas en las que seguramente se ha prestado poca atención, ¿no? Y es que
el arte es el principal instrumento para salvar a la naturaleza. Así de rotundo, así de claro. El arte humano es si quieren ustedes, el guarismo central de un Capicúa. Tenemos la belleza de la naturaleza, tenemos el arte y tenemos que completar el Capicúa. Completar el Capicúa es vivir en armonía con la primera cifra, para que todo se pueda leer indistintamente de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Belleza, arte humano, belleza de los artistas que completan armónicamente la belleza fundacional. Y eso es lo que defendía César Manrique en Lanzarote. No perdamos lo que tenemos por el ansia de lo que no tenemos. Porque cuando hemos perdido lo que teníamos, a veces es casi imposible recuperarlo. Esa es la generosidad, el optimismo, la lucidez, la inteligencia de una forma artística de ser artista. César Manrique. Muchas gracias y que la vida les atalante. Bueno, Joaquín, por los aplausos se ve, ha sido una intervención verdaderamente inspiradora. Muchísimas gracias. Y vamos, como siempre, si les parece, a dar un turno de palabra para aquellas personas que deseen intervenir, hacer alguna pregunta o alguna aportación. Adelante. Buenas noches, magnífica charla. Creo que hoy hemos aprendido muchas cosas aquí. Y una de las cosas más importantes que creo que vamos a sacar de aquí es que somos hermanos del agua, que el agua es la vida y que la belleza pide socorro, ¿no? Había un momento de la conferencia que quiso decir una palabra para que nos chirriara en los oídos, con tanta maldad que tenemos alrededor y con tanta ignorancia y tanta mediocridad, ¿no? Yo creo que tenemos que poner esas palabras en su punto adecuado, me parece, no callarlas. Pues muchas gracias por el comentario. Fundamentalmente es ser capaces de un poquito de generosidad. A mí me encantan los juegos de palabras, yo soy un trabajador con las palabras también. Trabajo más con el azadón que con las palabras y me siento muy orgulloso de eso porque tampoco se lleva, sencillamente porque es también una rebeldía, una forma desobediente de estar en el mundo. Pero comprender a lo que nos comprende, si es que es así, y nos hemos dedicado a levantar toda una civilización para incomprender a lo que nos comprende. Entonces es así de contundente la realidad y de pronto pues aparecen personas que sí comprenden a lo que nos comprende y trabajan a favor de esa realidad. Y por lo menos tenemos algo que es muy de celebrar, porque la cosecha de derrotas es interminable en el campo de los defensores del entorno, pero por lo menos tenemos la obra y sobre todo la obra pública de César, que está aquí. Es decir, oiga, mira, de esa concepción, de esa rebeldía, de ese estilo de vida, quedan estas cosas. Eso es magnífico porque muchas veces no hay tanta suerte de que lleguen a aflorar estas cuestiones. Muchas veces, pues, a los artistas pues no se les acaba de valorar, no acaban de aflorar, no acaban de ser reconocidos y en ese aspecto es una fortuna que podamos estar sencillamente aquí hoy para apreciar algún aspecto y no digamos cuando vemos las pinturas, cuando leemos algunas cosas que escribió o alguna de las instalaciones de Lanzarote, ¿no? A ver, hablo. Bueno, muchísimas felicidades por la conferencia. Gracias. Me ha gustado, sobre todo los manos de agua. Si no me haces fotos, mejor.
De verdad, le felicito, me ha gustado el estilo, sobre todo las frases y todo esto, pero aparte de César Manrique, que todos admiramos y es un caso único en nuestra civilización, podríamos decir, ha citado usted que pertenece que colabora con la ONU y que está con diferentes organizaciones. Es un vicio como cualquier otro. Cuando usted, que viajará por el mundo y que lleva muchos años haciéndolo, habrá visto cómo todo el medio ambiente mundial se está deteriorando, todo por un comercio. Entonces mi pregunta es, todas estas ONGs, todas estas organizaciones que reúnen firmas, que se firma para salvar la selva, para que no haya aceite de palma, para todo ¿esto sirve para algo o realmente está ya todo perdido y se va destruyendo el planeta día a día? Planteas una de las cuestiones verdaderamente complejas, difíciles, casi imposibles de diagnosticar con elementos válidos para la inteligencia, ¿no? Yo lo he tenido que pensar muchas veces y lo he debatido en congresos nacionales, internacionales, en el seno de las ONGs en las que milito hace 50 años y demás. Podríamos decir que todos los indicadores básicos, esto es un resumen obligado, todos los indicadores básicos para la vida van mal, todos. Absolutamente todos. Esto es como si uno va a hacerse un chequeo al médico y le dice, mire usted, la tensión alta, le funcionan mal los riñones, tiene usted esclerosis, tiene usted colesterol terrible, no sé qué, tal. Es como, mire usted, todo lo básico está mal. Y curiosamente vivimos también una notable y sobre todo en los 50 años que yo he dedicado a esto hay 7 dientes de sierra. Ha habido ratos en que parecía que iba mejor, hay ratos que va peor, hay veces que te hacen más caso, hay veces que menos, hay veces que hay leyes que parece que van a enmendar la situación. En estos momentos hay un repunte al alza. Estamos en un momento bastante mejor que hace unos pocos años, ¿no? Pero según algunos de los analistas hay pocas esperanzas. La cuestión no es de quedar derrotados, ni mucho menos inhibirnos, ni mucho menos considerar que no hay nada que hacer y que por tanto no lo hacemos, sino exactamente todo lo contrario. Cuando a uno le diagnostican que está muy mal, pues tiene la opción de la rebeldía, es decir, pues esto está muy mal, pero me voy a enfrentar. Y hay gente que sale adelante a pesar de tener un diagnóstico ciertamente preocupante. Y yo no excluyo nunca, porque esto tiene una dimensión muy emocional también, ¿no? Yo suelo acordarme de 2 frases, la más optimista y la más pesimista. Creo que eres escritor, me han dicho, ¿no? O cuando hemos saludado ahí. Pues mira, de todo lo que he leído en mi vida, la frase más pesimista es de Susan Sontag y es aquella que se hace ya mucho tiempo que es demasiado tarde. No es que sea tarde, es que hace mucho tiempo que es demasiado. Y la más optimista es de Martin Luther King y es aquella de aunque yo sepa que mañana se acaba el mundo, yo hoy plantaría un árbol. Hola. Mi pregunta es muy sencilla pero muy concreta. ¿Cómo se reeduca la mirada para la belleza, para la naturaleza? Porque creo que no estamos mirando para la naturaleza. No. ¿Cómo se reeduca esa mirada? No es que no estemos mirando. Es una frase muy dura. Debería ser la siguiente a la de Susan Sontag. Yo tengo un libro que se llama El placer de contemplar, fíjate. Y ahí introduzco, en uno de los poemas, esta civilización que se ha arrancado los ojos. Y es que esa me parece una metáfora suficientemente contundente y expresiva. Esta civilización que no hace más que mirar y no ve nada.
Es una cosa asombrosa. Pero es que, metafóricamente es verdad, esta civilización se arranca los ojos. Los ojos están encarcelados, ¿no?, por chisporroteos de luz artificial y otra vez el tema del tamaño, por unas cosas que son muy pequeñitas y está todo el mundo mirándola constantemente. La reeducación de la mirada, además, es otra de las constantes de Manrique y de todos los verdaderos artistas. Del contemplar viene la comprensión, de la comprensión viene pues, el buen comportamiento, pero del contemplar nace la inspiración artística. Ningún escritor, ningún músico, ha dejado de contemplar el mundo. Todas las formas están antes que nosotros, todos los sonidos están antes que nosotros. Es cuestión de encontrarlos ahí en los horizontes, ¿no? Y en los planteamientos incluso básicos de los mejores criterios pedagógicos de la educación ambiental, del ecoarte, porque es que el arte es el mejor instrumento para armonizarnos con la naturaleza, pues es aprender a mirar. Es que yo siempre lo digo, es que la educación no puede ser entre paredes, es que debería... Hay quien lo ha propuesto con estos términos. Es decir, bueno, la tecnología es un arma tan poderosa que debería haber licencias. Igual que tenemos licencias para conducir, licencias para usar el móvil, licencias para usar la tableta, licencias para usar el ordenador. Oiga, usted tiene que pasar un examen y ese examen pasa porque usted tiene que haber pasado tantas horas contemplando la naturaleza como horas delante de una pantalla. Ya sé que estoy proponiendo, pero imaginemos, porque también somos ingenuos, somos unos niños, todos los que amamos la naturaleza no dejamos de ser unos niños y unos ingenuos, pues imaginemos que estuviera en el plan general. Mire usted, y usted no saca el título de bachillerato o lo que se lleve hoy día, si no ha pasado tantas horas mirando el mar como mirando la pantalla del ordenador. Pues, por ejemplo, es un posible ejemplo. Pero el déficit de miradas admiradas, porque para colmo es la mirada domesticada, la mirada deslumbrada por el chisporroteo tecnológico, acaba siendo despreciativa, porque lo lleva en el bolsillo. Es tremendo. Esto es muy importante. La realidad no puede estar en el bolsillo. Y no está. Lo tremendo es que la gente se cree que está y no está. Es decir, y entonces es una sustitución tan gigantesca que andamos en esas. Pero solo volviendo a mirar volveremos a admirar, y solo admirando volveremos a salvar. Es así. Mirar, admirar, salvar. Gracias, Joaquín, por tu magnífica reflexión, pero me gustaría hablar de otro tema. Bueno, todos somos naturaleza, está claro, pero me gustaría que hablaras de la divulgación. César Manrique, y la importancia, dado tu carácter de divulgador científico, de naturalista, en el mundo de la radio y la televisión. Yo creo que debemos aprovechar tu magnífica conferencia, tu charla, para que cuando estés en la radio y en la televisión cuentes los 40 años del aniversario de este lago martiano. Lo haré, por supuesto, y con muchísimo gusto. César tiene también, bueno, por enlazar un poco tu sugerencia, César también tiene un empeño muy, muy constante en recordarnos que hay que enseñar a mirar, que hay que plantear una educación de diferente cuño, de diferente estilo y modelo. Pero es cierto que desde hace medio siglo, un poco más, unos 70 años, lo que más educa son los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación todos sabemos que en las sociedades libres pues realmente hay de todo, pero hay que ver qué porcentajes hay de cada cosa, ¿no? Y entonces está claro, yo respeto extraordinario, yo creo que es absolutamente necesario que haya entretenimiento, es
es tan necesario que estaríamos todavía más en el manicomio de lo que estamos si no hubiera entretenimiento en los medios de comunicación. Es absolutamente saludable, ¿no? Lo que pasa es que de los medios de comunicación ha desaparecido prácticamente por completo han desaparecido los temas de educación, de formación, de divulgación, de conocimiento. Los hay, pero pensemos, y esto es fundamental, conozco un poco bien Italia, por ejemplo, entre Italia y España hay una considerable diferencia. Tú puedes ver 5 canales distintos de Italia y a veces en todos hay un debate, todos a la misma hora hay un debate. Aquí nunca pasa eso. Es decir, las cadenas principales están entregadas al entretenimiento y a veces al entretenimiento más ferozmente trivial, y solo hay una cadena en la que hay un poco de ideas circulando y para colmos pues muy sojuzgadas por los espectáculos de enfrentamiento, porque si no hay tensión entre los que debaten parece que no hay gracia. Pues, si se puede debatir muy serenamente las cosas, pero sin duda necesitamos, insisto, porque es fundamental, no es que no haya que tener entretenimiento, no es que haya que tener información política, que hay que tenerlas. Lo que no puede pasar, como está pasando, es lo que comentaba yo con Togores, esto del medio ambiente, esto del cambio climático, esto de la extinción de las especies, esto del urbanismo salvaje, no es un tema menor. No es un tema menor y lo puedo decir porque llevo 50 años trabajando en esa escuela. Siempre está por debajo del 1% de la información. Todo lo que uno ha contado en su vida, en prensa, radio, televisión, sobre la naturaleza, es tan absolutamente gotita en medio del mar. Nadie nos puede decir aquello de, pero es que tened en cuenta que tenéis vuestro espacio. Claro que tenemos nuestro espacio, pero es que nuestro espacio es ridículo. Insisto, yo no quiero tener el 33% que tiene el deporte. No lo quiero tener en absoluto, pero estaría bien tener el 3%, por ejemplo. Sería 3 veces más de lo que hoy tenemos. Pues una cosa de estas, sí, por ahí. Y no nos rendimos, no se rindió César nunca, insistimos en hablar de estas cosas en la radio, en los periódicos, en las revistas y demás. Pero sí, es muy a contrapelo, también es una cosa muy minoritaria y a veces, por desgracia, un poco respetada, A veces nos enfrentamos los divulgadores. Yo, en el fondo, la mayor parte de mi carrera profesional es de divulgación científica. Siempre la he entreverado, ¿no? He intentado siempre entreverarla de compromiso ético con la naturaleza y de poesía. Siempre lo he intentado, pero con grandes dificultades. Si tuviera tiempo os podría contar cada anécdota terrible sobre el asunto. Yo quería, sí, con tu permiso, bueno, en primer lugar felicitarte porque ha sido magnífica, en verdad hemos disfrutado muchísimo, pero contestar la pregunta que hacías de cómo aprender a ver la belleza de la naturaleza. Quería expresar mi caso, que está además en la charla que en su día dimos aquí, y lo que destacaron en los periódicos fue precisamente la frase de que César me enseñó a ver la belleza. Donde antes pasaba absolutamente desapercibido, como puede ser cualquiera de los callaos que tenemos aquí, que están tirados en la playa y que nadie los aprecia, son verdaderas obras de arte y cosas bellas. Entonces, la respuesta a la pregunta tuya podría ser, en mi caso, habiendo convivido, habiendo trabajado con César, y supongo que conviviendo, trabajando o estando cerca de Joaquín Araujo sería otro sistema para llegar a aprender lo que es la belleza de la naturaleza. La belleza es la forma de ser de la naturaleza. Y nuestra forma de ser debería ser lo más bella posible, porque lo ha dicho alguien, somos naturaleza. Si nos hemos expatriado a nosotros mismos, nos hemos arrancado, y cuidado que hemos invertido
talento, dinero y esfuerzo en quitarnos de lo que éramos, ¿no? Bueno, pues se trata de eso, de saber que la belleza es lo que nos ha regalado el misterio de la vida. Sencillamente eso, lo que nos ha regalado el misterio de la vida. Y como es un misterio y es un regalo, pues hay que respetarlo. Así que... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto es una medalla que se hizo cuando se hizo la inauguración por primera vez. Cuando se inauguró hace 40 años se entregó una medalla como esta, que nosotros hemos podido retomar. Muchísimas gracias. Vamos a otorgar para clausurar el acto la palabra a Joaquín, si quiere decir algo, y después a don Román. Bueno, supongo que han escuchado ustedes cómo he terminado la charla, lo hago siempre. Gracias y que la vida os atalante. Acabo así casi todos mis programas de radio, todas mis conferencias, todos mis artículos, todas mis dedicatorias y todas mis felicitaciones. Es una palabra que tiene unas resonancias absolutamente... César no la llegó a conocer, si la hubiera conocido la hubiera usado como yo. Es una palabra de pastores extremeños en peligro de extinción. Es la palabra de la hospitalidad. Atalantar es ven que vas a compartir conmigo lo que tengo. Es desear que la vida os cuide. Cuidar de la vida es lo mejor que se puede hacer con la vida. Y eso es lo que hizo César y lo que intentamos hacer unos pocos. Muchas gracias. Bueno, yo quiero despedir este acto pues dándole las gracias a todos, en especial a la Fundación César Manrique, a la Universidad de La Laguna, al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, al Cabildo Insular de Tenerife. Pues hoy me siento tremendamente orgulloso de que se haya celebrado este 40 aniversario. Si esto ha servido para poner en valor este tremendo complejo, esta obra de arte, bienvenido sea. Hace un año y unos meses se nos hacía cuesta arriba este 40 aniversario porque al final, cuando intentas tocar un complejo como este y donde tú no tienes las atribuciones para ello, pues recibes un poco de presión por todos lados, ¿no? No me arrepiento de haber tomado la decisión de continuar con el 40 aniversario porque hoy es una realidad. Hoy, un año lleno de conferencias donde hoy se clausura este 40 aniversario y donde creo que hemos hecho una labor que ni siquiera nos correspondía, pero creo que era necesario para poner en complejo este valor y seguiremos trabajando para que así sea. Yo quiero darle las gracias también a tres personas fundamentales para que todo esto se hiciera. Una es a nuestro amigo Emilio. Emilio, muchísimas gracias porque has estado ahí día tras día, ahí y codo con codo para apoyar este 40 aniversario. Y también quiero dar las gracias al alma mater de este 40 aniversario, que es a Claudio Martín, porque sin él esto no se hubiese hecho. Gracias, Claudio, por poner el nivel necesario que se merece este complejo y la empresa tal. Y también le quiero dar las gracias a tu padre porque sé que desde el primer día que llegamos fue el hombre que dijo que este museo al aire libre había que cuidarlo. Señoras, muchísimas gracias, disfrutemos de la fiesta y es un enorme honor para mí estar hoy aquí y compartir con ustedes la magistral charla de Joaquín Arasa. Muchísimas gracias.